Trabajé como guardia de seguridad en un hotel grande en Las Vegas durante mis últimos 20 años. Pagaba mucho mejor que prácticamente cualquier otro trabajo cercano para el que realmente estuviera calificado, pero la parte más molesta era el horario y el personal en ese momento. El edificio tenía problemas por falta de personal para cubrir turnos, así que mi horario podía ser mañanas, tardes o noches, todo de forma aleatoria durante la semana. Eso hacía que a veces fuera muy difícil incluso dormir, pero aún así me gustaba el dinero. Esa noche estaba trabajando un turno de tarde-noche y estaba en la recepción hablando con dos de mis compañeros de trabajo. Eran alrededor de las 11 y mi turno terminaba a las 12, así que solo estábamos pasando el tiempo. En medio de nuestra conversación, el teléfono del mostrador en el que yo estaba apoyado sonó. Al revisar el número vi que era de una de las habitaciones del hotel, así que contesté y pregunté en qué podía ayudar. Un hombre habló diciendo que estaba pasando algo en una de las habitaciones del pasillo y que estaba muy preocupado por ello. Le pregunté a qué se refería y respondió de forma frenética diciéndome que subiera rápido porque se estaba poniendo muy nervioso. Revisé el número de habitación en el teléfono y luego le dije que enviaría seguridad lo antes posible. Por supuesto, me refería a mí mismo. Cuando colgué les expliqué rápidamente a mis compañeros la naturaleza extraña de la llamada y luego me dirigí a los ascensores y subí al piso intermedio donde se encontraba la habitación en cuestión. Al caminar por el pasillo había una sensación extraña de silencio absoluto. Esperaba escuchar aquello de lo que hablaba la persona que llamó, pero no había ruidos fuertes provenientes de ningún lugar del piso. También esperaba que la persona que llamó estuviera parada frente a su puerta esperándome o algo así, pero la puerta estaba cerrada. Llamé a la puerta con fuerza anunciando que era seguridad del hotel. No escuché ningún movimiento ni sonido proveniente de la habitación y después de un minuto sin respuesta caminé hasta el final del pasillo escuchando atentamente cualquier cosa inusual y luego regresé a la puerta para volver a llamar. Unos momentos después, la habitación detrás de mí abrió la puerta y una mujer mayor preguntó si yo era seguridad. Le dije que sí y le pregunté si sabía algo sobre un ruido extraño o sobre la llamada desde esa habitación. Ella respondió que había escuchado ruidos fuertes recorriendo el pasillo unos minutos antes, pero no estaba segura de su origen. Por su voz y expresiones faciales parecía realmente aterrorizada en ese momento. Yo ya estaba empezando a ponerme muy nervioso, pero las cosas solo se volvieron más extrañas. Tomé mi walkie-talkie y avisé a la recepción pidiéndoles que llamaran de nuevo ahí a la habitación y me avisaran si alguien contestaba. Después de un rato me respondieron que nadie contestó. Me quedé allí un momento intentando pensar qué hacer antes de volver a comunicarme con ellos. Les dije que revisaran quién se suponía que estaba alojado en esa habitación. Tras esperar lo que se sintió como una eternidad, finalmente me respondieron diciendo que nadie tenía esa habitación reservada para esa noche. Aún más confundido saqué mi tarjeta de seguridad y abrí la puerta ya que se suponía que nadie debía estar allí. La habitación se veía limpia y sin uso hasta donde pude notar. Revisé cada rincón y básicamente no encontré nada, pero luego caminé hacia el teléfono. Lo giré y anoté el número de serie, luego bajé nuevamente al vestíbulo donde estaba mi escritorio y revisé los registros de seguridad para ver los horarios de las llamadas realizadas desde esa habitación. Efectivamente, había un registro de una llamada activa hecha desde esa habitación a la recepción, la misma que yo había contestado unos 15 minutos antes. Obviamente el hotel no grababa las llamadas ni nada por el estilo. Así que lo único que pude confirmar fue que alguien había estado en esa habitación vacía sin permiso. Esto terminó convirtiéndose en una investigación más grande en los días siguientes, ya que hasta la mañana siguiente, un familiar que se hospedaba en otra habitación reportó como desaparecida a una persona que se alojaba en ese mismo piso. Las grabaciones de seguridad de todas las entradas y salidas fueron revisadas y la persona desaparecida fue vista por última vez saliendo sola del hotel un par de horas antes de la llamada que yo había recibido. Aún no está claro si ambos incidentes estaban relacionados o no, pero definitivamente es una situación muy extraña. No sé cómo la persona que llamó obtuvo acceso a ese teléfono ni quién era, pero personalmente creo que la razón por la que llamó parece coincidir con alguien que estaba siendo secuestrado a la fuerza, según su breve descripción. La persona detrás de la llamada misteriosa nunca fue identificada y hasta el día de hoy la persona desaparecida aún no ha sido encontrada. Esto me ocurrió durante un viaje de negocios que hice el año pasado por trabajo. Llegué al hotel y recogí la llave de la habitación que mi empresa había pagado. Era un hotel que se veía bien por dentro, aunque un poco más pequeño que la mayoría. Había tal vez entre 30 y 40 habitaciones en total y solo 3 pisos.
Mi habitación estaba en el piso superior, así que tomé el ascensor y comencé a caminar por el pasillo. Dejé mis maletas junto a la puerta y metí la mano en el bolsillo para sacar la llave de la habitación, pero justo en ese momento la puerta de la habitación vecina se abrió y un hombre salió al pasillo. Me saludó mencionando que era mi vecino y extendió la mano para darme un apretón. Confundido se la estreché y le dije mi nombre, luego comencé a entrar a mi habitación. Mientras entraba noté que él también volvió a su habitación y cerró la puerta. Me pareció extraño que alguien saliera de su habitación temporal de hotel solo para saludar a su vecino temporal, pero supuse que algunas personas simplemente son así. Desempaqué mi pequeña maleta y mi bolso de mano, luego me recosté en la cama y encendí la televisión. Ya era bastante tarde y estaba cansado del vuelo, así que planeaba acostarme temprano esa noche. Me di una ducha rápida y luego apagué todas las luces. Estuve acostado intentando dormir durante casi 20 minutos, cuando escuché la puerta del vecino crujir al abrirse, seguido de ver su sombra pasar frente a mi puerta. Se detuvo justo antes de pasar mi habitación y a través de la pequeña franja de luz debajo de la puerta, pude ver su sombra acercarse por un segundo antes de alejarse y continuar por el pasillo. Esto obviamente me inquietó, así que me levanté y me aseguré de que todas las cerraduras de la puerta estuvieran bien cerradas, luego volví a la cama. Al día siguiente fui a reunirme con mis compañeros de trabajo en un edificio propiedad de la empresa donde asistimos a una presentación y luego cenamos. No regresé al hotel hasta las 10 de la noche y estaba realmente agotado. Tiré mi bolso de trabajo sobre la cama y luego me metí en la ducha. Llevaba allí unos 10 minutos cuando entre el sonido del agua cayendo escuché el pitido inconfundible de la cerradura electrónica de la puerta al desbloquearse. Sabía que era demasiado tarde para que fuera el servicio de limpieza, así que mi mente saltó de inmediato al extraño hombre que se alojaba en la habitación contigua, pero no entendía cómo podía tener una tarjeta que desbloqueara mi puerta. Sin saber qué hacer, me quedé allí en silencio mientras escuchaba la puerta abrirse lentamente y luego cerrarse, seguido de pasos caminando frente a la puerta del baño con la ducha aún encendida. Sabía que esa persona tenía que saber que yo estaba allí, lo cual me aterrorizó aún más. Intenté salir de la ducha en silencio para no alertarlo, luego me puse cuidadosamente un pantalón que estaba tirado en el suelo y acerqué la oreja a la puerta del baño para escuchar. Podía oír un ruido leve como si alguien estuviera revisando una de mis bolsas. Quería confrontarlo, pero por lo que sabía podría tener un arma o un cuchillo, y en ese momento realmente me sentía indefenso y paralizado por el miedo. No tenía idea de qué podía querer ese tipo de mí, pero pronto la habitación quedó en silencio. Como no tenía el teléfono conmigo, pensé que lo mejor sería pedir ayuda. Al menos eso podría hacer que el tipo huyera. Tomé una respiración profunda y luego empecé a golpear la puerta del baño gritando por ayuda lo más fuerte que pude. Pude escuchar los pasos frenéticos del hombre corriendo frente a la puerta y de regreso al pasillo. Salí rápidamente, cerré la puerta principal con llave y luego corrí hacia la mesita de noche para tomar mi teléfono y marcar 911 con las manos temblorosas. Una vez que ya venían en camino, también llamé a la recepción para avisarles. Por supuesto, para cuando llegaron el hombre ya se había ido, pero por suerte la policía lo encontró en su auto unas horas después. No estoy seguro de si siquiera pasó tiempo en la cárcel por sus acciones, porque no pudieron probar que su intención fuera hacer daño. Honestamente creo que estaba intentando secuestrarme o algo así, porque no se me ocurre otra razón por la cual entraría a la habitación sabiendo que yo estaba allí, pero supongo que nunca sabremos con certeza qué habría pasado. Gracias. Mi familia solía tomar vacaciones anuales en un hotel y resort diferente cada verano. Siempre éramos yo, mi esposa y mis 2 hijos pequeños. En su mayoría pasábamos todo nuestro tiempo en el resort en lugar de salir a visitar otros lugares. Salía más barato porque no necesitábamos alquilar un auto y además era relajante quedarse en un buen lugar y alejarse de la vida cotidiana. Por supuesto, cuando llegamos por la mañana todos desempacamos y los niños inmediatamente quisieron ir al parque acuático. Mi esposa y yo nos sentamos en las sillas alrededor de la piscina mientras los niños se iban a jugar con otros chicos en el parque acuático que estaba justo al lado de la piscina. Estuvimos allí disfrutando del sol durante unas 2 horas antes de que ambos decidiéramos que debíamos volver a la habitación para prepararnos para salir a cenar. Me levanté y comencé a caminar por el parque acuático buscando a los niños y después de unos minutos pude encontrar a Sam, el mayor de los 2, y le pregunté dónde estaba Alan. Cambié ambos nombres por razones de privacidad. Sam dijo que Alan estaba jugando con otro niño al otro lado del parque. Le dije a Sam que nos íbamos y que corriera de vuelta con mamá mientras yo iba a buscar a Alan.
Estuve buscando caminando como un idiota durante probablemente 10 minutos, empezando a ponerme nervioso cuando finalmente lo vi. Estaba en la esquina trasera, donde había algunas sillas colocadas, y estaba hablando con un niño pequeño que parecía tener su misma edad. Sentados en las sillas junto a él, había una pareja que parecían ser los padres del niño. Me acerqué y me presenté brevemente, pero no respondieron más que con una ligera sonrisa. Hubo unos segundos incómodos de silencio, luego le dije a Alan que nos íbamos a cenar y lo llevé de regreso al hotel. Le pregunté sobre quién era su nuevo amigo y dijo que había estado jugando con él en el parque acuático, pero eso fue prácticamente todo. Alan era un niño bastante hablador, así que no era nada fuera de lo normal, pero luego me dijo algo extraño. Dijo que el niño le había presentado a sus padres, quienes luego lo invitaron a cenar esa noche. Me pareció muy extraño que alguien invitara a un niño pequeño a cenar sin siquiera hablar con los padres del niño. Se lo dije a mi esposa tan pronto como llegamos a la habitación y ella también se mostró muy preocupada por ello. Terminamos yendo a algún lugar rápido a cenar y regresamos al hotel alrededor de las 5. Ambos niños parecían bastante agotados, así que estábamos listos para simplemente relajarnos el resto de la noche. Entramos al ascensor y subimos a nuestro piso, pero cuando las puertas del ascensor se abrieron, el nuevo amigo de Alan y su madre estaban allí, como si estuvieran esperando para bajar. Tan pronto como salimos, la madre me miró con una breve sonrisa y me preguntó si Alan podía unirse a ellos para cenar esa noche. Miré brevemente a mi esposa, que parecía tan confundida y preocupada como yo, y luego volví a mirar a la mujer. Ya habíamos cenado esa noche, pero quizá podríamos arreglar algo para mañana. Su sonrisa se desvaneció mientras se daba la vuelta y caminaba por el pasillo opuesto. Supuse que hacia su habitación. Tanto mi esposa como yo pensamos lo mismo, que habían estado esperando de forma inquietante junto al ascensor todo el tiempo solo para preguntar por la cena. Cuando entramos a nuestra habitación, apartamos a Alan y le dijimos estrictamente que no se acercara a esa familia sin que uno de nosotros estuviera con él. Pareció un poco molesto por eso, pero aceptó. También aparté a Sam por separado y me aseguré de que conociera la situación y de que quería que cuidara a su hermano menor si alguna vez no estábamos cerca. Todos nos turnamos para ducharnos y luego nos relajamos en la cama y el sofá el resto de la noche. Estaba bastante molesto por cómo iba la vacación, teniendo que estar estresado por la seguridad de mi hijo, pero me aseguré a mí mismo que mañana sería mejor. Eventualmente todos nos preparamos para dormir y apagamos las luces. Había 2 camas en la habitación, una en la que dormíamos mi esposa y yo, y la otra para que compartieran los 2 niños. Unas horas después de la noche me despertaron bruscamente. Me incorporé de golpe, ya que supongo que estaba bastante nervioso, y vi a Sam a mi lado todavía sacudiéndome el brazo. ¿Estás bien, amigo Sam?, respondió en voz baja, susurrándome que Alan estaba hablando con alguien en la puerta. Inmediatamente salté de la cama y doblé la esquina que conducía a la puerta principal. Por el breve vistazo que tuve antes de gritarle, pude ver que estaba en el proceso de averiguar cómo desbloquear la puerta y podía escuchar una voz tenue al otro lado. Corrí hacia él gritando que se alejara de la puerta. Alan saltó hacia atrás asustado por el volumen de mi voz. Me lancé contra la puerta y escuché pasos corriendo por el pasillo, mientras terminaba de desbloquearla y la abría de golpe. Sé que debería haberme quedado en la habitación y llamado para pedir ayuda, pero estaba tan lleno de ira que lo único que quería era confrontar al pervertido. En el pasillo vi fugazmente la figura de un hombre doblar la esquina del pasillo hacia los ascensores. Intenté alcanzarlo, pero cuando giré la esquina no había rastro de él. No habría tenido tiempo de tomar el ascensor, así que supe que se estaba quedando en una habitación de ese piso. Después de buscar durante unos minutos, corrí de regreso a nuestra habitación y me encontré con mi esposa, que ya estaba despierta por el caos de la situación. Le dije que cerrara la puerta con llave mientras yo iba a la recepción para informarles del incidente. Para cuando llegué al vestíbulo, mi adrenalina empezaba a disminuir y estaba tratando de calmarme para poder explicar lo sucedido. Había una mujer joven en el mostrador con la que hablé y pude notar que nunca había lidiado con una situación como esta. Llamó a un guardia de seguridad para que hablara conmigo, así como a su gerente. Después de unos minutos de conversación, quedó bastante claro que no podían hacer mucho al respecto. No tenían cámaras de seguridad en los pasillos, solo en las entradas y salidas. No tenía ninguna prueba ni descripción del hombre que estaba en la puerta, ni de su relación con los padres que preguntaron por la cena. Obviamente asumí que era el padre del otro niño, pero aunque sentía que sabía con certeza la intención de esos padres inquietantes, realmente no podía probarlo.
En resumen, lo único que pudieron hacer fue darnos un reembolso por los días restantes, así que tuvimos que mudarnos a otro resort a 30 minutos de distancia. Es una sensación realmente terrible como padre saber que había alguien intentando secuestrar a tu hijo y aún así, no hay nada que nadie pueda hacer al respecto. Odio saber que esos padres espeluznantes probablemente estén en algún lugar ahora mismo intentando atraer a niños desprevenidos a alguna trampa extraña suya. Esas personas merecen pudrirse en prisión y espero que al compartir esta experiencia pueda informar a otros padres sobre los verdaderos peligros y con suerte ayudar a salvar a sus hijos de estas personas horribles. Lo que más me perturba es la posibilidad de que el niño que estaba con ellos fuera el hijo desaparecido de otra persona al que ahora usan para atraer a otros niños inocentes.